al 11. Y bueno, dentro de nuestros subgrupos hemos trabajado respecto a un tema principal, ¿no? Por ejemplo, el incremento de la informalidad en las MIPES. Es una realidad muy cercana que se da en nuestras comunidades, puesto que tenemos muchas microempresas, ¿no? Un restaurante, no sé, una pequeña bodega que debido a la corrupción se ve afectada o cuando sacan una licencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una realidad muy cercana donde la corrupción se ve vista, ¿no? Y donde principalmente aquellos emprendedores o empresarios no logran cumplir sus sueños o, bueno, sus proyectos, ¿no? Debido a la corrupción. Lo otro es la malversación del presupuesto público de gobiernos regionales y locales, y esto a su vez tiene como consecuencia principal la calidad de vida. Si no existe una carretera bien hecha, una escuela con los servicios básicos, no vamos a tener ese desarrollo personal o desarrollo humano que tanto anhelamos. Bien, la falta de incentivos al desarrollo de los mercados nacionales. Hemos hablado también o hemos escuchado mucho de la informalidad y ¿qué hacemos para eso? Creo que el porcentaje que se redujo para el IGB o algunas medidas en cuanto a las rentas no fue la más eficaz. Entonces, queremos que ciertas industrias internacionales no afecten a nuestro mercado, tenemos que ir viendo mecanismos que traduzcan, ¿no? O que nos permitan aperturar más nuestros mercados nacionales y potenciar o empoderar a nuestras pequeñas empresas. Lo segundo, uno más, era la carencia de planeamiento estratégico en políticas públicas y visión de país. Queremos un desarrollo económico sostenible. ¿Cómo hacer eso si no tenemos un planeamiento como tal? Entonces, es fundamental que en la medida que sea lo posible, podamos también tener políticas públicas sostenibles, ¿no? Que nos permitan tener esa visión de país. Y esto se concluye también, ¿no? Con lo último que nosotros ya casi íbamos conversando. Era la falta de cultura cívica y participación ciudadana e iniciativa. Muchos de nosotros no tenemos una identidad nacional fortalecida, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos, pero eso es fundamental también para que nuestro desarrollo económico crezca como tal. Bien, voy a dar paso a mis compañeros. Claro, iba a hablar sobre el tema de la corrupción y cómo afecta a nuestras localidades, ¿no? Estamos viendo la realidad de que los funcionarios públicos, muchos llegan al gobierno para favorecerse. Deberían existir mecanismos más duros de regulación en el uso de los recursos ediles. Están abusando de muchas veces su cargo público para favorecer a familiares y a terceros. Entonces, si la Contraloría no hace su trabajo, bueno, creo que estamos nosotros para hacer el trabajo de ellos, ¿no? Como se están viendo en todos los distritos del Perú, ¿no? La gente toma la justicia por sus manos, ya que no hay autoridad. Estamos en un desgobierno total, no hay ni presidente, gobernadores regionales, no tenemos alcalde, no tenemos regidores. Bueno, fortalecer las instituciones para que no sean víctimas de la corrupción, que tanto daño nos hace, ¿no? La corrupción nos atrasa como sociedad, como país. Bueno, la corrupción se siente muy a gusto con el centralismo que hay en el Perú. Todos los actos de corrupción parten de Lima, ¿no? Y se rían por todo el país. El centralismo facilita el trabajo de la corrupción en el país. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, también como parte de Prosperidad nos ha tocado abordar el tema de las alianzas con organizaciones, de hecho, una de las preguntas es, ¿consideras que el gobierno y la empresa privada pueden hacer algo juntos para luchar contra la corrupción? Y es una pregunta que también, en medio de un contexto en el cual la empresa privada está muy desprestigiada, nos viene también a tocar con mucha seriedad, y nosotros decimos que sí es posible. Digamos, esto nos compete a todos los actores, gobierno, empresa privada, y sí es posible hacer esos acuerdos, pero con la activa participación de la sociedad civil. Si no tenemos una sociedad civil que esté activa, que esté vigilando, que esté supervisando, que se encargue de que
de presionar porque la información que se pueda estar suministrando no sea pública. Si no tenemos eso, no es posible que estos acuerdos se den. Entonces, esto se puede dar a través de mesas de diálogos, pónganle el nombre que quieran, donde estén todos los actores a nivel, puede ser nacional, puede ser a nivel subnacional, regional, local, donde estén todos estos actores para que se comprometan, así como hubo en alguna vez un acuerdo por la justicia de una reforma judicial que al final muchos esperaban que se diera y no se dio, pero aquí hace falta voluntad política. Entonces, un acuerdo por una lucha contra la corrupción a través de todos estos actores. Multisectorial, así es. En el tema de estas organizaciones, ¿qué organizaciones están luchando contra la corrupción? Tenemos a varias que hacen una labor más visible, otras más silenciosa. Tenemos a Transparencia, tenemos a Proética, tenemos organizaciones de sociedad civil que, digamos, abordan estos temas, como la misma Red Interquorum, como Amnistía Internacional, en distinto forma, IPAE, Techo para mi país, etc. Ustedes conocen varias. Pero cuando tenemos que también, parte de la pregunta es, ¿qué necesitan para fortalecer o qué podemos proponer para fortalecer estas instituciones? Pues es decir, en muchos casos, que tenga una agenda compartida. Así como la Agenda 2030, ¿no? Que todos aquí estamos más o menos familiarizados con ella. Ponerse estas organizaciones de acuerdo para una agenda común, campañas de concientización, que es importante la movilización de la sociedad civil, que es clave en ese sentido y es también parte núcleo del Foro de las Américas. Contactos también con, y también el enraizamiento que estas organizaciones grandes deben tener con actores políticos, con organizaciones de base a nivel regional para que lleguen y este mensaje sea más extensivo también, y también a organizaciones de niñez y juventud para que también sean parte de la discusión y también del compromiso. Eso sería todo por nosotros. Vamos a pasar al grupo de trabajo de personas. Un fuerte voto de aplauso, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha, no? Ya. Ya, bueno, de lo que nosotros estábamos hablando, el primer eje es gobernabilidad, democracia y corrupción. Entonces, la pregunta era, ¿cuáles son las consecuencias y cómo se refleja la corrupción? Estábamos viendo que una de las primeras cosas es la sobrevalorización de obras. ¿A qué nos referimos? O sea, alguna obra pública tiene un precio súper elevado cuando en realidad no debería ser tan alto. El siguiente punto es acerca de los actos de corrupción por parte de los funcionarios. Que hay una corrupción sistemática en las municipalidades y eso varios en nuestra conversación como lo van a notar. El tercer punto era el condicionamiento de los negocios por parte de los funcionarios. ¿Qué es lo que pasa? O sea, como los funcionarios tienen que financiar sus campañas, entonces tienen esa especie de favores que después cuando están en el cargo público como tienen que saldarlos. La segunda pregunta era los mecanismos de acceso a la información. Nosotros proponemos una plataforma donde podamos dar talleres de capacitación donde podamos dar talleres y capacitación sobre cuáles son los derechos y los derechos de los ciudadanos. El tercer punto que estábamos viendo era acerca de la participación ciudadana. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que hay una decepción en la ciudadanía, que existe una falta de información y que se necesita dar capacitación y asistencia a los funcionarios de las municipalidades, etcétera, para que puedan brindar un mejor servicio a la comunidad. Así que eso fue sobre el primer eje. Segundo eje. ¿Qué tal? El segundo eje corresponde a corrupción y desarrollo sostenible. La primera pregunta era, ¿de qué manera la corrupción afecta al
ejercicio o el goce de los derechos humanos de acuerdo a la localidad. Y justo en nuestro grupo nos tocó diversas miradas de las localidades, ¿no? Tanto en Lima como en provincias. Y una de esas es que, por ejemplo, las personas que nos han dado sus puntos de vista con respecto a lo que es provincia, mencionan la centralización que hay. Todo en Lima y se olvidan de las provincias, y esto que no aporta nada a lo que es los gobiernos regionales, que deberían de hacer alcanzar el uso y el ejercicio y la plena satisfacción de los derechos básicos de todas las personas, incluso las que viven en las altas, en los caseríos más alejados, como en las personas que viven en la misma ciudad capital. Lo siguiente fue que vemos, como ven aquí, no se ve. Bueno, como mencionó en el primer estudio, lo que es la sobrevalorización de obras, el presupuesto para su ejecución. Muchos de nosotros hemos visto en cada municipalidad que vienen, ¿no?, en plena carretera unos carteles grandes donde se dice: se usó para tal losa deportiva 1,5 millones de soles, se usó para determinado club tanto determinado de soles. Y si ustedes evalúan y hacen un presupuesto, o de repente se van a dar cuenta de que eso está sobrevalorado 5 a 10 veces de su costo real. Otro, lo que es excesiva burocracia. ¿En qué? Hemos encontrado en uno de nuestros, del grupo, difícil acceso al agua. No hay conexión al agua. Donde no hay conexión al agua va a haber pobreza, ¿cierto? El primer objetivo de desarrollo sostenible es la erradicación de la pobreza. Y si no cuenta con los servicios básicos, entonces va a seguir ahí, ¿no? Aparte de la educación, aparte de que haya eso, siempre va a ser la falta de servicios básicos como el agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la excesiva burocracia hace que uno tenga que pagar por lo bajo para que agilicen los trámites para el cumplimiento de las obras. Luego, la ineficiente priorización de obras. ¿Por qué? Porque se prioriza lo material, lo palpable, lo que se ve, pero no en lo que va a ocasionar a la persona interiormente, en la cultura, en la educación, en programas que orienten a los niños a habilidades sociales. No simplemente hacer obras que de repente digan, no, ay, mira, el alcalde de tal localidad me hizo un parque muy bonito, y que al día siguiente o a la semana de su inauguración, ¿qué vemos? Basura, ¿cierto? Basura regada, o personas tomando o ebrios ahí y alterando la armonía y paz de la localidad. Entonces, todo ese tipo de cosas merman o no hacen la plena satisfacción de los derechos de las personas. Bueno, súper breve nomás. En la semilla de la segunda pregunta, que era ¿qué estrategias considera que el gobierno debe implementar para solucionar esta problemática, teniendo en cuenta, según la data última de la OCDE, arroja que nuestro país pierde $1.000 millones anuales por la corrupción, y sabemos que es un mal endémico que está dentro de todo el aparato estatal. Y bueno, como algunas de las propuestas es la difusión de mejor contenido cultural enfocada en valores, que como decían los ponentes anteriores, es un plan a largo plazo, ¿no? Porque la corrupción, al fin y al cabo, es un problema de valores en general, ¿no? Poner una cuota, o mejor dicho, exigir una cuota de transmisión de contenidos socioculturales a los diferentes medios de comunicación. También es realizar bancos de proyectos de orden de prioridades, como me antecedió mi compañera, de las diferentes obras, que no haya clientelismo político en hacer obras que no ayudan a resolver la problemática social de los diferentes distritos, pueblos, caseríos, distritos y regiones, ¿no? Lo otro es, el penúltimo, es que pongan más barreras para que puedan postular las diferentes personas a diferentes cargos, ya sea alcaldes. Y por último es, en caso de corrupción, ahora vemos que las pseudas reformas electorales se hacen a medias, que cuando se sancione, que se sancione a los partidos políticos, más no solo a una persona. Pues poniendo un caso, ¿no? Para culminar, yo vengo de San Juan de Lurigancho, y ¿qué sucede? Que ya invalidaron
al actual postulante que tenía mayor intención de votos, que era Ricardo Chiroque. Pero echa la ley, echa la trampa, pone a alguien de su entorno como testaferro o testaferro. Y queremos atacar el cáncer yendo a la raíz al problema de fondo, que es atacar al movimiento político con el que postula. Eso es para resolver la pregunta número 2. Muy buenas noches, queridos compañeros. Bueno, nosotros, como bien hemos dividido en 3 ejes, vamos un poco para poder leerlo. Solo hemos dado 3 propuestas debido a que nuestro subgrupo tenía pocos integrantes, los demás pusieron los otros ejes. Pero no es una queja, es una aclaración. Ya. Bueno, la primera idea que tuvimos era la participación y fiscalización de las mismas partes a la hora de la toma de decisiones del sector privado y el sector público. ¿Qué quiere decir con ello? Si bien sabemos a la hora de una licitación, el manejo de información privilegiada, disculpe, es ahora por lo cual están siendo procesados muchos de los ex políticos y presidentes y etc. Entonces creo que esa es una de las maneras nosotros que vemos de erradicar ello, es integrar a los mismos participantes a la hora de la licitación, a formar una comisión, por verlo de esa manera, en conjunto con la comunidad o el gobierno del sector que está dando la licitación. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, si está participando o debería estar participando, bueno, ya no va a participar, Graña y ellos, hacer que manden un veedor, de repente no con votos, solamente con voz, para que fiscalice hasta el último momento de la toma de decisiones y no haya esa malversación de información y al final se tome una opción, ya sea por amistad o por el dinero, ¿no? La segunda fue el fortalecimiento de las pequeñas empresas de las mismas maneras de las regiones para que se elija de forma equitativa en las concesiones públicas. ¿Qué viene a ser ello? Es una verdad. Se elige siempre a la empresa que tiene mucha más capacidad de envergadura para tomar una obra. De repente tiene unas ciertas características que son probables que se den, ya sean que manejan mejor maquinaria o tienen mayor capacidad de mano de obra, pero eso tampoco nos garantiza de que la obra se realice en el tiempo que está cronometrado, sino mucho lo podemos ver aquí en Lima, que las obras tardan excesivamente y las municipalidades simplemente están con las manos cruzadas y no toman ninguna cartas en el asunto. Entonces creo que eso debería cambiarse y de qué manera también incentivar que las pequeñas empresas puedan tomar licitaciones y de repente están un poco fuera de sus alcances, pero con ayuda de las municipalidades o gobiernos regionales o el mismo gobierno central lo puedan realizar, ¿no? Y así se promueva y dejemos de tener tantos especuladores y más inversionistas, ¿no? Y el tercero fue evitar el asistencialismo. Eso creo que lo explico así nada más. Lo que pasa en el Perú es que lo vimos con Fujimori y nos ha dejado esto de los comedores populares, nos ha dejado del vaso de leche, que yo creo que tienen una cierta ayuda, pero en mi punto de vista son programas asistencialistas que no ayudan a mejorar en ninguna parte a la sociedad, sino más bien los vuelven, vale la redundancia, asistencialistas, que dependan de un Estado, que dependan de un vaso de leche, que dependan de un almuerzo. Y creo que esas políticas deben cambiarse. Y ahí se puede involucrar al sector privado, ¿no? Que sus políticas, por ejemplo, se reducen impuestos porque participan con la comunidad. Pero ¿qué tipo de participaciones son o qué tipo de proyectos son los que plantean? Tengo una hermana que trabaja en una empresa que es una mina, acá en Lima, en las oficinas, obviamente. Y ¿qué es lo que pasa? Es el grupo que es de recursos humanos simplemente se centra en Navidad, Año Nuevo, siendo una mina y es una empresa muy grande, bueno, no puedo decir el nombre, es una empresa muy grande y no se centra en eso, simplemente en hacer chocolatadas a fin de año. Entonces creo que esas políticas deben cambiarse, ¿no? Para promover un poco más la ayuda en realidad. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a dar pase al último grupo, que es Planeta. Un fuerte voto de a todos, por favor. Todo tuyo, te lo regalo. Todo tuyo.
Ante todo, buenas noches. Mi nombre es José Miguel. Voy a exponer parte de lo que hemos trabajado. Nosotros somos el grupo de Planeta. Nos tocó todo lo que son recursos naturales, todo lo que es medio ambiente, y básicamente uno de nuestros primeros ejes era gobernabilidad y democracia. ¿Qué consecuencias nos trae la corrupción? ¿Qué podemos ver? Nosotros hemos hallado, en base a nuestro eje, falta de agua, acumulación de basura, fenómenos climatológicos, que en este caso, falta de agua, ¿por qué? Porque los fondos que ya se tienen predispuestos para agua, saneamiento, se utilizan para otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque así estos pseudoalcaldes, pseudoregidores o pseudogobernantes pueden comenzar obras más pequeñas que la población va a ver. Y hoy por hoy, la población peruana que tenemos es una población que se deja guiar mucho por lo visual. Porque, yo veo una cancha de fútbol, yo veo un tramo de una pista hecha, eso me ayuda mucho más que haber hecho una conexión de agua, que haber hecho un plan de manejo integral de residuos sólidos que te va a generar menor contaminación, va a generar que tus hijos no jueguen con basura, va a generar que tengas un mejor paisaje. ¿Te genera mejores cosas eso? No, pero nos hacen creer que sí, y nos hacen dar ese tipo de ideas. Nosotros básicamente de esto tenemos que hay falta de prevención de parte del Estado hacia estos tipos de gobierno. Tenemos desidia política en realidad, porque todo este tipo de trabajos en cómo se vienen desarrollando, en el cómo lo formulan y cómo se maquina todo esto desde un inicio, desde quizá antes de gobierno, ya es un problema político realmente grande. Todo eso nos conlleva a una corrupción total en este caso. Tenemos otro que es también para el acceso a la información. Todos sabemos que hay una ley que nos dice que tenemos acceso a la información libre siempre y cuando el Estado la haya desarrollado, ya sea con fondos estatales o para fines en este caso. Nosotros nos podemos dar cuenta que hay falta de actualización, tenemos omisión de información, tenemos trabas burocráticas, tenemos falta de trabajo conjunto en el Estado. ¿Quién de nosotros acá, que viene estudiando, que ya trabaja, no se ha topado con esto? No se ha topado con que en la municipalidad le dicen, por ejemplo, que hay 50 personas en un distrito, el INEI le dice que hay 1000, y uno de los ministerios, pónganle de la mujer, le dice que hay 800.000 personas. ¡Wow! Garrafal. Lo acabamos de ver con la última encuesta de INEI. Personeros, cómo iban llenando ellos mismos sus listas. Tenemos toda esta corrupción que se ha generado, en realidad, toda esta maquinaria que se ha realizado para poder hacer todo esto en desmedro de la población, porque en realidad, mientras ellos se llenan los bolsillos en base a esto, nosotros somos los perjudicados, pero que muchas veces, como decía el congresista anterior, nos damos cuenta, pero no somos consecuentes con lo que hacemos, porque por historia sabemos que esta persona ya robó, siguió robando, pero lo seguimos eligiendo. ¿Por qué, en realidad? Si nosotros somos los que votamos, somos los que tenemos la facultad de decidir si ella va o no va. En base a esto, tenemos otra pregunta que era, en realidad, si tenemos una respuesta negativa a lo anterior, que sí la tuvimos, ¿cómo mejoraríamos esto? Utópicamente diríamos que con conexión y cohesión de información estatal, que se interconecten todos los estamentos del Estado y así poder tener una información en realidad verídica y de mayor confianza. Tendríamos que tener especificidad en las publicaciones de la información, que sean específicas, que se dejen de usar términos demasiado rebuscados, que en este caso el común, el populorum, no puede entender. En este caso, por ejemplo, yo soy geógrafo, vengo de San Marcos, tengo una buena formación, pero hay términos que los abogados utilizan que no llego a entender claramente a la primera. Y si yo, con esta formación, aunque todavía poca que tengo, no la puedo entender, una persona que no ha estudiado casi nada, que se ha quedado en tercer año de primaria, va a poder entender esas palabras.
este cohecho de información, tenemos la digitalización de la información y actualización de la misma. ¿Por qué? Porque si nosotros digitalizamos toda esta información, tenemos estudios de antaño, de proyectos que ya trabajan privados. Petromás es uno de las empresas más grandes del Perú en cuanto a residuos sólidos y que siempre sale en todas las noticias y todo por sus innovaciones. Sus estudios de impacto ambiental son muy atrasados, pero cuando alguien lo quiere pedir, ¿lo puede pedir? No, no lo puede pedir, porque tienes que tener el código, tienes que tener el número de expediente, tienes que tener tantas cosas que si eso no me lo da el acceso a la información pública, ¿de dónde lo saco? Y si no puedo obtener eso, ¿cómo lo pido? Ya te entramparon, la burocracia te entrampó, nunca pudiste pedirlo. Por eso nosotros pedimos esto, información digitalizada con una base de datos actual y que sea libre, una web total en este caso. Por ejemplo, tenemos aquí una compañera que estudia en el Brasil. Con una web total podríamos mejorar esto, porque tendríamos la información a disposición. Si bien es cierto, puede que yo, si no estudié, no pueda acceder tan fácilmente, pero hay personas que sí lo hacen y que buscan la información, y si la tienen más fácil la van a publicar, la van a hacer de conocimiento público, y esto a su vez va a generar que de una u otra manera yo me entere, y al enterarme voy a poder hacer algo si es que me siento vulnerado con este tipo de actos. Otra también que teníamos era ¿por qué creemos que la corrupción se ha dado de esta manera? En este caso nosotros hemos dado con una idea clara, la mala educación. Básicamente la mala educación. Se ve que el mundo como un medio, al mundo ya no se le ve como un lugar donde vivir. En la educación se ha perdido eso que te dice que el planeta no es tu banco, no es tu cajita de donde sacar objetos y dinero, sino que el planeta es donde tú vives. Si el planeta es como tu madre, tú le estás succionando todo. Cuando el planeta comience a carecer de todo lo que le estás succionando, va a comenzar a envejecer. Cuando comience a envejecer, va a comenzar a morir. Y cuando muera, ¿dónde vas a vivir? En realidad es un poco jalado de los cabellos pensar que si seguimos en esto, vamos a terminar destruyendo el planeta. Tenemos un problema grande, en este caso, en el mar hay algo que se llama la mancha negra, que es una mancha de basura, tamaño de una ciudad, que pasa por todos los mares. Pasa por todos los mares, es un problema gigantesco en realidad. Tenemos problemas en minería, tenemos problemas en recursos naturales, tenemos tantos problemas que a la larga nos van a generar el desmedro de la sociedad, el desmedro del lugar donde vivimos. No vamos a tener de dónde vivir. El agua no se va a acabar, el agua no se acaba, se transforma, pero se va a acabar el agua dulce. Y es muy costoso poder generar agua dulce por otro tipo de medios que no sean naturales. Luego tenemos el eje 2, que ya más o menos vemos lo que es corrupción transversal. Tenemos corrupción transversal, o si no, prefiero darle el pase mejor a alguien que dice el eje 2. Ya, el eje número 2. El eje número 2 se trataba de corrupción y desarrollo sostenible en un enfoque del planeta, ¿no? Bueno, la primera pregunta que nos hacían era ¿de qué manera la corrupción impide el goce efectivo de los derechos humanos en nuestra localidad? Bien, nosotros consideramos que los derechos humanos son varios, entre ellos la salud, la educación, el ambiente y la dignidad. La corrupción afecta de manera transversal todos estos derechos. Bueno, y lo que nosotros pedimos es que las políticas y los planes sean de Estado. Como mencionaban anteriormente los ponentes, es que lo que se hace ahora son políticas del gobierno que las toma el gobierno local y cuando cambian de gobierno ya no las ejecutan. En este caso sería lo que queremos, los planes de Estado a largo plazo. Y para la pregunta número 2, la compañera va. Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, a ahondar un poco en la pregunta 1, hace poco hemos aprobado la ley 3723, la ley que permite que se hagan carreteras, que se hagan trochas en lugares vírgenes, en la selva virgen, con la finalidad de transportar mercancía a Brasil. Entonces podemos ver que prácticamente, ¿y qué se basa esto? La corrupción está muy ligada a esto. ¿Por qué? Porque no existe
estudios de impacto ambiental que puedan verificar efectivamente que esos proyectos se deben realizar. No ha habido una consulta previa que visualice, que nos haga sentir que efectivamente ese proyecto no va a alterar la vida, la dignidad, la salud, la educación, el medio ambiente donde viven estas familias, estas comunidades. Ahora, muchas cosas que traban estas situaciones es simplemente la comunicación que parte no solamente del interés de la comunidad, sino sobre todo del mismo Estado. Y como lo dijo mi compañero, no necesitamos políticas o planes de gobierno que se acaben en 4 o 5 años. Necesitamos planes de Estado que vean al Perú hacia adelante, hacia un futuro y sobre todo en base a datos y estadísticas que vienen desde mucho antes y sobre todo del presente. La segunda pregunta era, ¿qué estrategias consideras que el gobierno debe implementar para solucionar esta problemática? Efectivamente, las estrategias son adoptar y adaptar recomendaciones internacionales, lo que nosotros conocemos como el soft law. Actualmente, en el tema por ejemplo, el tema de las consultas previas, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven estos temas a nivel internacional? ¿Cuáles son las recomendaciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre estos temas? Hace poco, como les digo, sobre esta ley se ha pronunciado la ONU y la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Y qué ha dicho? Que nosotros tenemos que respetar los convenios, los tratados internacionales en materia de comunidades indígenas, y nosotros no lo estamos haciendo. Y eso también es nuestro problema, porque nosotros como jóvenes, como ciudadanos, no decimos nada frente a esto. Claro, podemos salir a marchar, podemos hacer otra cosa, pero ¿qué hay más de eso? O sea, tenemos que hacer políticas, tenemos que hacer programas, tenemos que hacer luchas en los diferentes frentes, promover la participación conjunta de 3 actores. ¿Y cuáles son esos 3 actores? El Estado, las empresas y las comunidades. ¿Por qué? Porque no sé si han leído algunos de ustedes la ley de consulta previa, pero al final la decisión la toma el Estado. Aún así haya la consulta, no, al final el Estado toma la decisión. Y si viene una consulta previa y hay un informe que evidencia cierto tipo de información detallada sobre el proyecto que se va a hacer, ni siquiera ese informe tiene datos reales de lo que significa una comunidad virgen. No. Bueno, para concretar, la idea final es que tenemos que tener políticas y planes de Estado a largo plazo. Y ahora el eje número 3. Voy a hacerlo muy rápido. Bueno, la pregunta 1 era, ¿considera que los gobiernos y las empresas privadas formen alianzas estratégicas para combatir la corrupción? Como nosotros sabemos, en la actualidad estamos llenos de corrupción. Realmente nosotros somos un país muy rico en muchos recursos, en todos los recursos. Somos un país muy privilegiado, pero por la mala toma de decisiones de nosotros también tenemos a líderes en la cabeza que no saben tener una muy buena administración de los recursos. Entonces, para ello, en este caso, nosotros hemos considerado que es muy importante realizar alianzas estratégicas que permitan eficientemente los usos de los recursos naturales. Ahora, en este caso sería